En la capital donde convergían el poder y la nobleza, Ethan siempre había sido el heredero querido de la familia, adorado por todos. Llevó a Vivian, el amor de su vida, de vacaciones a Sebaikov, sin imaginar jamás que el incendio de esa noche alteraría irrevocablemente el destino de todos. Cuando las llamas se extendieron, llamé primero a emergencias, luego agarré una manguera y corrí al pasillo lleno de humo. Luché desesperadamente por sacar a Ethan, pero Vivian quedó atrapada viva en el infierno por una viga que se derrumbaba. Más tarde Ethan dijo que quería recompensarme por haberle salvado la vida y me propuso matrimonio. Esa gran boda fue casi un evento que abarcó toda la ciudad. Sin embargo, después de quedar embarazada, me arrestó repentinamente en una villa, torturándome cada vez más y hundiéndome en la desesperación. A la luz de las llamas, me miró con una sonrisa maniática. He esperado demasiado tiempo para este momento. ¿Qué le debes a Vivian? Es hora de pagar. Luché desesperadamente en el fuego abrasador, sin que el odio de Ethan me llevara a ningún lugar a donde escapar. Cuando desperté, había escapado en un estado lamentable de la escena en llamas. Justo al salir del edificio, un camarero se acercó y preguntó: «Señorita, ¿hay alguien más dentro?» Negué con la cabeza. «Leslie, no lo sé». El aire estaba cargado de olores húmedos y pútridos. Estuve encerrado en este almacén y abadía durante un día y una noche. Me echaron agua fría en la cabeza. ¿Y Ethan se burlaba de mí como si fuera un perro callejero sediento? Pues arrástrate y bebe. Reprimí mi humillación. Mis ojos se enrojecieron mientras lo miraba fijamente. ¿Cómo podía alguien que una vez me amó tan profundamente ser tan cruel ahora? Mi voz tembló. Ethan. ¿Por qué me haces esto? ¿Qué te hice para ofenderte? Se acercó más. Me pateó. La suela de su zapato me rozó la cara. Su odio era sofocante. Como si quisiera reducirme a polvo. ¿Por qué? ¿Por qué no te preguntas por qué no la salvaste? Cuando Vivian fue consumida por el fuego. Te quedaste ahí parada, viéndola morir. ¿Qué pasaba por tu mente? ¿Vivian? El nombre me apuñaló los nervios. Me costó recordarlo. Y finalmente recordé que Vivian fue el inolvidable primer amor de Ethan. Hacía un año, y Vivian habían venido a Sebaiko de vacaciones. Estaba de viaje de negocios en ese hotel. Casualmente me alojé cerca de sus habitaciones. Fue la primera vez que vi a Ethan. Me atrajo quizá su figura a contraluz que caminaba hacia mí ese día. O quizá fue la obsesión del destino. Aunque sabía que su corazón pertenecía a otra persona. Oculté mis sentimientos en lo más profundo de mi ser. Hasta la noche del incendio. Que solo afectó a las 2 habitaciones donde nos alojamos los 3. Al oler humo salí corriendo. Pero vi a Ethan y Vivian atrapados en el fuego. Me di la vuelta. Al salvarlos no pensé en las consecuencias. Sabía que Ethan Kelton moriría. Arrastré la pesada manguera hacia las llamas. Casi perdí el equilibrio por la fuerza del agua. Pero apreté los dientes y aguanté. En pánico lo manejé mal. Me rompí las costillas y casi me desplomo. Aún así saqué a Ethan a rastras. Cuando intenté salvar a Vivian. Ella permaneció inmóvil. Su mirada inquietantemente tranquila. Señorita Vivian. Sal rápido, grité. Pero ella repitió: ¿Dónde está Ethan? ¿Dónde está Ethan? Está a salvo. Ven conmigo ahora. Pero actuó como si estuviera interpretando a Ethan. Sálvame. Estoy herido. No puedo moverme. Estaba justo a su lado. Pero se negó a extender la mano y dejar que la jalara. Solo gritaba llamando a Ethan. Cuando intenté jalarla de nuevo. Dio un paso atrás deliberadamente. No mostró pánico alguno. En cambio, se mantuvo extrañamente serena. En ese momento, la viga del techo se derrumbó de repente. No se paró por completo. Por primera vez. El pánico se apoderó de sus ojos. Pero ya era demasiado tarde. ¡Ayuda! ¡Sálvame!, gritó por fin. Pero el fuego ya era incontrolable. Y fui incapaz de salvarla.
Al final, quedó atrapada entre las tablas caídas. Abandonada para siempre en el infierno. Me rescataron los rescatistas. Con las costillas rotas y en la calma de sus días. Cuando desperté, Ethan estaba junto a mi cama de hospital. Con un aspecto demacrado. Mis padres me dijeron que no había dormido en 3 días. En ese momento de verdad pensé que había encontrado a alguien sincero. Mi corazón se ablandó por completo. Después de recuperarme y recibir el alta, Ethan me organizó una fiesta de compromiso sensacional. Todos decían que por fin había superado su antiguo amor y que ahora solo tenía ojos para mí. También quería creer que me amó de verdad desde el compromiso hasta la boda. Era considerado, amable y protectora en todos los sentidos. Como si el mundo entero bendijera mi matrimonio con un buen hombre. Pero ¿quién iba a imaginar que todo era un engaño oculto? ¿Alguien creería todavía que alguna vez me amó? Epem era un maestro de la actuación. Engañó a todos. Incluso yo. Me convertí en su juguete. En un estado lamentable. Y lo más ridículo fue que estaba embarazada de él. El día que salió el informe médico, no me apresuré a decírselo a Ethan. Planeaba guardarlo como sorpresa para nuestra cita de la noche. Inesperadamente nos dirigimos a Selma y Seschen. Cenamos en el hotel. Después de tomar una taza de té todo me daba vueltas. Cuando desperté, estaba encerrado en una habitación desconocida. El hedor a descomposición casi me asfixiaba. Grité desesperado. Pero nadie respondió. Sufrí hambre y sed durante un día y una noche. Al amanecer. Cuando apareció Ethan por fin lo entendí todo. Su rostro se contrajo al decir que podrías haber salvado a Vivian. La mataste. Eres el más cruel. Me quedé sin palabras. No había salvado a Vivian. ¿Pero de verdad fue todo culpa mía? Ipan. Le grité temblando. Por favor, perdóname. Estoy embarazada de tu hijo. Inesperadamente. Esta frase solo avivó su locura. Sus ojos parecían atravesarme embarazada. Cuando Vivian y yo estábamos de vacaciones. Ella también llevaba a mi hijo. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Por fin supe que toda esperanza estaba perdida. Sin dudarlo, Ipan blandió un palo y me golpeó fuertemente el abdomen. Ya que ese es el caso. Deja que tu hijo se una a Vivian S. en el infierno. Un dolor insoportable. Un sudor frío me corría por la cara. Y sentí un flujo cálido entre mis piernas. En ese instante el dolor y el odio se entrelazaron. Juré que si pudiera hacerlo todo de nuevo preferiría no haberlo salvado. Viendo la sangre en el suelo. Ipan esbozó una sonrisa torcida de satisfacción. Te mereces a ese. Es todo tu castigo. Deberías haberte ido con Vivian hace mucho tiempo. Prendió gasolina en la habitación. Y las llamas lo envolvieron todo al instante. No pude resistirme. Solo pude ver cómo el fuego se extendía a mi cuerpo. El dolor abrasador de la piel quemada me estaba volviendo casi loco. Yo mismo lo había provocado. Si no los hubiera salvado impulsivamente ese día. Nada de esto habría sucedido sin lesiones. Sin muertes. Y sin un final tan triste. Antes de perder el conocimiento, solo pensaba en si tendría una segunda oportunidad. Definitivamente no los salvaría nunca más. Árbol pero perdido. Ya estaba muerto. ¿Dónde estaba esto? Abrí los ojos. El entorno me resultaba inquietantemente familiar. Alguien gritaba afuera: fuego. ¡Socorro! Al oír la palabra fuego mi corazón se tensó instintivamente. Volteando para ver el calendario de la habitación, el 10 de abril. Era el día en que Ipan y Vivian se habían ido de vacaciones. ¿Un incendio? ¿Significaba esto que había renacido? La idea me dejó demasiado emocionado como para hablar. Sin dudarlo, huí de la habitación a toda velocidad. El fuego comenzaba a extenderse desde la habitación de Ipan. Y esta vez no tenía intención de intervenir. Pasé una manguera contra incendios más adelante. La evité instintivamente.
Recordé cómo usarla para salvar a gente. En mi vida pasada me había roto 2 costillas. En esta vida. Fui tan estúpido como para preocuparme por su supervivencia. En ese momento solté un suspiro bajo. Un camarero del hotel me detuvo. Señorita. ¿Vino de ahí? ¿Hay alguien dentro? Miré hacia la humareda y me burlé para mis adentros. Claro que sí. Pero esta vez no iba a hacerme el héroe. Sonreí dulcemente. Lo siento. Y no estoy segura. El camarero me soltó. Respiré hondo. Vi cómo la habitación de Ipan era consumida por las llamas y el humo. Sentí una satisfacción que nunca antes había conocido. Que estos amantes desalmados ardieran, era justicia por los agravios de mi vida pasada. El hotel era un caos. Desde mi rincón, tenía una visión clara de la vida, menos las muertes, que se veían en esa habitación, si la estaban presionando desesperadamente para que Vivian se fuera. Pero Vivian se negó a irse sola. Llorando e insistiendo en compartir la vida o la muerte con él. A través del cristal, observo fríamente su profundo amor. Podrían haber escapado rompiendo la ventana. Pero ninguno tuvo la sensatez de hacerlo. Conté los minutos en silencio. En mi vida pasada. Ya se apresuró a salvar a Ipan. Sin mí. A ver cómo sobreviven. Pero justo cuando esperaba el espectáculo, los dos desaparecieron de repente. Cuando volví a mirar, Vivian salía cojeando. Sosteniendo a Ipan. Me quedé atónito al ver que Vivian había muerto tan terriblemente en mi vida pasada. ¿Cómo iba a salir con vida esta vez? Antes de que yo pudiera recuperarme. Vivian se me acercó. Su voz me susurró al oído, Clara. Recuerda que Ipan siempre será mío. Ya estoy embarazada de él. No te atrevas a robármelo. Estaba completamente confundida. A estas alturas deberíamos seguir siendo desconocidos. Sus palabras no tenían sentido. Pero antes de que pudiera pensar más, se desplomó de repente en el suelo, dolorida. Ipan. Iki. Me duele mucho. No lo soporto. Ipan la agarró con urgencia. Miró a su alrededor con desesperación. ¿Dónde está la ambulancia? Vivian. Me ve de Sign. No tengas miedo, te llevaré al hospital. No dejaré que te pase nada. Esta fue la primera vez que lo vi perder el control de cerca. En mi vida pasada. Incluso después de un año de matrimonio, toda su preocupación y ternura habían sido fingidas. Solo ahora sus emociones se sentían crudas y genuinas. Finalmente comprendí que antes solo me estaba engañando. Esta vez no habría vínculos entre Ipan y yo. Apenas salí del hotel cuando me desplomé de cansancio. Al despertar, estaba en una cama de hospital. Clara. ¿Estás despierta? Lo primero que vi fueron las caras de ansiedad de mis padres. Casi olvidé que mis padres aún estaban a salvo en esta vida. En mi vida pasada, Ipan me destruyó sin piedad. Desmantelando el negocio familiar que tanto me costó construir. Ipan era presidente. Mi padre, Khaled, estaba en el cargo. Ipan Nesper meditó sobre la adquisición. La empresa quebró. Estuve en arresto domiciliario. Y mi madre también. Ya frágil. Khaled sobrevivió a los golpes. Ella murió. Dejé a mi padre solo con su pelo blanco. Lo último que oí antes de morir fue que mi madre había dado su último suspiro en el hospital. Imagino lo desesperado que estaba mi padre. Verlos a salvo ahora me llenó el corazón de consuelo. Esta vez, solo quería proteger a mis padres. En cuanto a Ipan y Vivian. No significaban nada para mí. Clara. Nos mataste del susto. ¿Cómo pudo incendiarse un hotel así?, preguntó mi madre preocupada. Le di una sonrisa tranquilizadora. Por cierto. Supimos que Ipan se alojaba al lado de tu casa. ¿Lo viste? Tu padre y yo tenemos que hablar contigo de algo. Al oír el nombre de Ipan apreté la mandíbula y me temblaron los dedos. Hablamos de un acuerdo matrimonial con la familia de Ipan. Su madre te tiene en muy alta estima. ¿Un matrimonio concertado?
En esta segunda oportunidad, casarse con él sería peor que la muerte. Tenía sentido que Vivian viniera de una familia común. El clan de Ipan jamás la aceptaría como su joven amante. Mi madre pensó que estaba cansada y se fue con mi padre sin insistir. Me preocupaba el compromiso. En mi vida pasada, la muerte de Vivian había llevado a Ipan a casarse conmigo por venganza. Ahora que estaba viva, Achidi prefería morir antes que tocarme. Alguien más se encargaría de romper el cerillo. 2 días después de regresar a casa, mi madre empezó a insistirme en que hiciera las maletas. Mañana es el banquete de la familia Ipan. Te llevaré a conocer a Ipan. Debes asistir por cortesía, ya has descansado bastante estos días. No me negué. Esto tenía que afrontarse tarde o temprano. Y alguien más me rechazaría. En el banquete familiar de Ipan al día siguiente. Ipan hizo una entrada triunfal con Vivian del brazo. Todos sabían que el banquete era para mi compromiso con Ipan. Pero traer a su amante fue una provocación flagrante. Los invitados murmuraban sobre la elección de una desconocida en lugar de Clara. ¿Acaso la familia Ipan, hija de una familia prominente, estaba desperdiciando su influencia? Me senté tranquilamente observando el espectáculo. La cara de Vivian hacia mí estaba llena de celos. Como si quisiera destrozarme. Pero yo solo estaba allí para ver el espectáculo. Demasiado indiferente para preocuparse. Al sabotear su propio futuro y ofender a la alta sociedad, Ipan se estaba convirtiendo en un paria. Ya nadie respetaba a su familia. Mientras tanto, yo estaba rodeado de gente de la alta sociedad. Incluso la mirada de Ipan hacia mí se volvió sombría. Pero esta vez Achidi no podía controlarme. Señorita Clara. ¿Quiere algo de beber? Vivian se acercó con una copa de vino. Miré su bebida y sonreí levemente. ¿Quién eres? Si quieres brindar por mí, probablemente deberías considerar primero tu propio estatus. Mis palabras hicieron reír a la gente de la alta sociedad a mi alrededor. Vivian se quedó paralizada. Su rostro palideció y se enrojeció al mirar instintivamente a Ipan, quien incluso había enfrentado el rechazo toda la noche. Al ver a su amada humillada, Ipan se abalanzó sobre él para proteger a Vivian. Clara. Es mi decisión no casarme contigo. Deja a Vivian fuera de esto. Si estás enojada, enójate. Desquítate conmigo. La actuación de Vivian fue tan impecable como siempre. Al instante se le llenaron los ojos de lágrimas. Se aferró a la manga del trasero de Ipan, fingiendo sollozar suavemente. Ipan, Ipan. No discutas con la señorita Clara por mi culpa. No valgo la pena. No tengas miedo. Vivian. Soy tuya, nadie te hará daño. Ipan parecía dispuesto a morir por ella. Eran la pareja perfecta, el primer amor y el amor, un tonto enfermo. Una farsa. Solo estaba molesto. 5 palabras de mierda del señor Ipan son ridículas. Clara no hizo nada. La señorita Vivian empezó esto ella misma. Exactamente, todos lo vimos. Deja de hacerte la víctima. El heredero de la familia Ipan se ha convertido en el hazmerreír de todos. ¡Qué vergüenza! Antes de que pudiera hablar, las socialites que me rodeaban ya los habían atacado, dejándolos avergonzados. Observé la farsa tranquilamente. Mientras mantuviera la calma, ellos serían los que entrarían en pánico al ver que la situación se volvía en su contra. Vivian intervino rápidamente para mediar. Ipan, Ipan. La señorita Clara no lo decía en serio. No seas así después de todo. Aún tienes un contrato matrimonial. No hay necesidad de pelear. Sus palabras sonaban magnánimas. Pero su cuerpo se aferraba con fuerza al pecho de Ipan. Además, en cuanto a antecedentes y talento, no puedo compararme con la señorita Clara. Es natural que te guste. Su lamentable acto fue magistral, pero para todos excepto para Ipan. Su intriga fue nauseabunda. Vivian. No dejaré que te menosprecies. Solo te amaré en esta vida. Declaró Ipan con firmeza. Ridículo.
De verdad creían que esto era un escenario para su telenovela. Ya no aguanto más. Me rocé la oreja y sonreí. El señor Ipan y la señorita Vivian son la pareja perfecta. Pero déjame aclarar esto, Ipan. No eres digno de casarte conmigo. Aunque te arrodillaras y me lo suplicaras, me negaría. Mientras hablaba, mi mirada los recorrió y se posó en mis padres, quienes charlaban con sus copas en alto a lo lejos. Recuerdo que la familia Ipan tiene una alianza con la familia Clara. Como le detesto tanto al señor Ipan, no hay necesidad de hablar más de la colaboración. Mi voz era suave. Pero cada palabra llegó con claridad, incluso a la abuela de Ipan, quien estaba en el escenario preparándose para hablar. Antes de que la anciana pudiera pronunciar palabra, ella bajó apresuradamente con su bastón. Ipan. ¿Con qué te estás metiendo, hombre? Si no quieres heredar la familia Ipan, sigue así. Discúlpate con Clara de inmediato y despide a esta mujer. Ipan protegió a Vivian de inmediato. Abuela. Es el amor de mi vida. Solo me casaré con ella. Tonterías. La anciana se enfureció. Se volvió hacia mí con una calidez forzada. Clara. No te preocupes. La abuela te hará justicia. Si Ipan se atreve a intimidarte, dímelo. Mi anterior amenaza de romper la sociedad la había asustado claramente. Pero no sentía ningún afecto por la abuela de Ipan. En mi vida pasada, mientras Ipan y yo fingíamos estar enamorados, ella solo insistía en que tuviéramos hijos. Cuando la familia Clara se derrumbó, incluso me dijo que me fuera. Afirmaba que perjudicaba el futuro de la familia Ipan. Su calidez no era más que explotación. Ax no me está intimidando. Simplemente no es digno. Respondí con frialdad. Mi madre dio un paso adelante y me rodeó con un brazo. El estatus de la familia Ipan es demasiado alto para nosotros. A mi hija no le faltan pretendientes. Y la familia Clara le pertenecerá solo a ella. El matrimonio es irrelevante. Mi corazón se llenó de alegría al mirarla, pasara lo que pasara. Siempre debería estar a mi lado incondicionalmente. En ese momento solté un suspiro. Una voz firme se alzó entre la multitud. Me pregunto si la señorita Clara me daría una oportunidad. Me giré y vi una figura que se dirigía hacia nosotros a contraluz. Irradiaba un carisma poderoso. En mi memoria, era el tío ilegítimo de Ipan. Lucas, la oveja negra de la familia Ipan, que se había abierto camino desde abajo hasta convertirse en un nuevo magnate. Desdeñoso del antiguo adinerado del clan Ipan. La abuela solo lo había reclutado después de que la generación más joven demostrara su incompetencia. 6 en mi vida pasada. Lo que solo conoció brevemente. Lucas. Quien desembolsaría su fortuna desde cero. Ahora tenía suficientes activos para comprar una ciudad entera. Ipan se burló. Clara. Tu y Brillant no logró seducirme. ¿Así que ahora vuelves a perseguir a mi tío? ¿Desesperado por casarte? ¿Verdad? Ignoré su veneno. Señor Ipan, me iré. ¿Qué derecho tienes a juzgarme? Tomé firmemente la mano de Lucas. Sonreí radiantemente. Acepto. Incluso con un futuro incierto, no temía a nada. Habiendo muerto una vez, ¿qué más me quedaba por temer? No había ninguna mascota de la que pudiera escapar. Después de que la multitud se dispersara, Ipan se acercó con el ceño fruncido. Señorita Clara, es muy fácil. Siempre y cuando alguien se case contigo. No importa con quién. ¿En serio? Me burlé. Señor Ipan, no soy tan descarado como usted. Soy soltera, con quien me case no es asunto tuyo. La verdad es que no sabía nada de Lucas. Mi impulsiva aceptación pudo haber sido imprudente. Pero sabía que su riqueza ya eclipsaba la de Ipan. Cuando mis padres vieron a Lucas proponiéndole matrimonio, aprobaron rápidamente el matrimonio. Vivian y Demuth se disculparon. Consumidos por los celos, me acosaron en el baño. ¿Desesperada por casarte? ¿Verdad? Señorita Clara.
Caldant tiene Ipan. ¿Así que te estás lanzando a los demás? Si nadie te quiere. Conozco a un tal señor Derek. Un gerente general cuya esposa acaba de morir. Serías una madrastra perfecta. La miré fijamente. Desconcertado. ¿Cómo se había convertido una mujer así en la obsesión de Ipan? Claro que sí. Se merecían el uno al otro y su melodrama. ¿Por qué me odias tanto? Señorita Vivian. Recuerdo que apenas interactué con ella en mi vida pasada. Su boca se torció en una sonrisa burlona. Sus ojos brillaban de odio. Probablemente no lo sepas de mi vida pasada. Morí en ese incendio. Viéndote a ti y a Ipan juntos. ¿Por qué deberías hacerlo después de mi muerte? Ahora que el cielo me dio una segunda oportunidad. Destruirá todo lo que tienes. Así que ella también renació. La observé con frialdad. ¿En serio? Estás demasiado confiada. ¿Qué te hace pensar que puedes pelear conmigo? Tus trucos insignificantes no son suficientes. Le di un golpecito casual en un mechón de pelo detrás de la oreja. Susurrando, Genin Fefebuepse. Ya veremos. Después de tantas traiciones, aprendió a ser precavida. El detector de alambre para gallinas que llevaba en el bolso por fin me vino bien. Se lo puse cuando me miró con asombro. Se esperaba que Vivian mantuviera un perfil bajo después de que Ipan la eligiera públicamente y yo contratara a Lucas. Pero esa noche el monitor me alertó de una nueva conspiración. Por mis auriculares oí la voz de un hombre. La señorita Vivian. Prendí el fuego tal como dijiste. Y no conseguí nada. ¿Ahora quieres que ofenda a la heredera de la familia Clara? ¿Quedo como un tonto? Esta droga es bastante potente. Señor Derek. No diga que no le advertí que le echara esto en la bebida a la señorita Clara. Y estaré a su merced. Entonces los recursos de la familia Clara serán tuyos. 7. Fruncí el ceño con disgusto. Vivian era indescriptiblemente despreciable. No me mientas. Si esto sale mal, te lo haré pagar. Relájese. Señor Derek, esto es consensual. Con la droga. No tendré otra opción. Su conversación terminó ahí. Me quité los auriculares. Burlándose por dentro. Así que el fuego de la vida pasada no había sido un accidente, sino obra suya. Con razón el primer amor de Ipan fue tan malo como él. Esta vida no quería tener nada que ver con ellos. Pero se negaron a soltarlos. Bueno, les ayudó a cavar su propia tumba. De repente, ¿no había dicho mí? Preguntó una voz detrás de mí. ¿Qué tramas? Di un salto. Al girarme vi a Lucas acercándose. Me rodeó la cintura con el brazo con naturalidad. Me quité los auriculares para volver a escuchar la grabación. Intenté apartarlo torpemente. Pero él me acercó más. Apoyando su barbilla en mi hombro. Apenas nos conocíamos. Comprometidos solo por unas horas, ¿porque no hay límites? Forcé una risa. Señor Lucas. Si no se siente cómodo con este compromiso después de la escena de hoy, podemos hablar antes de que termine. Me agarró la muñeca y me besó. Tú. Mi corazón se aceleró mientras me congelaba. Siempre fue así de calvo, me susurró Lucas al oído. Es normal en las prometidas. Tendrás que acostumbrarte. Después de escuchar la grabación, su expresión se tornó seria. Aún así, no me soltó. Me encargaré de los asuntos de Vivian. Dijo que no necesito tu ayuda. Me negué de inmediato. Este rencor era mío y debía saldarlo con mis propias manos. Quería reclamar lo que Ethan me debía poco a poco. Dejar que otros intervinieran solo me dejaría insatisfecho. Lucas parecía disgustado. Me apresuré a explicarle. No te preocupes. Puedo encargarme de esto yo mismo. Te contactaré de inmediato si algo sale mal. Aceptó a regañadientes. Entonces prométeme que me avisarás si tienes algún problema. Asentí repetidamente. Y finalmente pareció satisfecho.
¿Por qué eres tan amable conmigo? Solo nos conocemos desde hace un día. Porque me gustas desde hace mucho tiempo. Lo dijo como hijo ilegítimo de la familia Eisen. Un chi profundo y objeto de burlas dondequiera que iba en sus primeros años. Te pusiste delante de mí, haciéndome sentir por primera vez que el mundo era completamente hostil. Me protegiste una vez. Te protegeré toda la vida. ¿Pero podía realmente confiar en él? El profundo afecto de los hombres a menudo contenía rastros de falsas sensaciones. Sobre todo de alguien con un desempeño tan alto como él. No importa si me crees o no. Haré que confíes en mí poco a poco. En ese instante mi corazón helado empezó a ablandarse. Se esperaba. El señor Derek actuó con rapidez. Se puso en contacto conmigo en menos de un día con el pretexto de discutir los detalles de la cooperación. Señorita Clara. Aún faltan algunos detalles para nuestra colaboración con la familia Clara. ¿Estaría disponible para comer? En realidad, esta cooperación no requirió mi intervención personal. Incluso la coordinación de un departamento inferior estaba por debajo de mí. De no ser por las intrigas de Vivian, no habría recordado que este hombre existía en nuestro círculo. Pero tenía mis propios planes. Así que acepté sin dudarlo. Mi asistente parecía preocupada. Señorita Clara. ¿Conoces la reputación del señor Derek en la industria? La tía es profesora, así que acércate a él y evítalo. Y no tienes que ocuparte personalmente de esta cooperación. La tranquilicé. Está bien. Sé lo que hago. Ya que Vivian insistió en provocarme. Le permitió cosechar lo que sembró. La asistente quería acompañarme. Pero le asigné otras tareas. Esa noche. Llegué puntualmente a la sala privada reservada. Señorita. Clara, siéntate por favor. Te lavé lo que te gusta. Así que pedí unos platos de autor. Espero que no te importe. Su sonrisa obsequiosa delataba segundas intenciones. Recordé que Vivian dijo que la droga se disolvía fácilmente en agua y que probablemente mi copa de vino había sido manipulada. Cubrí la copa con mi carpeta, fingiendo indiferencia. Hace un poco de frío afuera. ¿Te importaría cerrar la puerta? Sus ojos se iluminaron con una excitación lasciva. Malinterpretó mi petición como una señal. Mientras él se giraba para cerrar la puerta, intercambié nuestras copas con suavidad. Tan rápido que no se dio cuenta. Se cayó la matrícula de la habitación. Cambiando la habitación 666 a la 999. Señorita. Clara, te invité hoy para agradecer a tu empresa esta oportunidad. Una empresa pequeña como la nuestra rara vez colabora con gigantes como la tuya. Brindo por ti. Miró con entusiasmo el vino que tenía en la mano. Sonreí y lo apuré. La señorita Clara es realmente directa. Otro brindis por su entusiasmo. Me relajé. Cuanto más impaciente se ponía, mejor. Estaba cada vez más ebrio. Se acercó un poco más para sentarse a mi lado. Su mano se posó en mi hombro. Fruncí el ceño con frialdad. Señor Derek. Centrémonos en los negocios. No es necesario tocarme inapropiadamente. Me ignoró. Cada vez más atrevido. Muñeca juega la carta del alto menos y del menos poderoso. Señorita Clara. Tú aún es un novato. Déjame enseñarte algunas lecciones sociales. Me levanté y lo pateé con asco. No necesitas tus lecciones. Ahórratelas. Me di la vuelta para irme. Mi asistente se adelantó de inmediato para ponerme el abrigo sobre los hombros. ¿Se ha contactado a todos los medios?, pregunté mientras caminábamos. Están esperando abajo. Y la señorita Vivian acaba de llegar. ¡Qué estrategia tan brillante! Señorita Clara. Esto fue solo el comienzo. Dudaba de ETH y aún podía adorar a su amado primer amor una vez que conoció su verdadera naturaleza. Como predijo, Vivian había sido atraída a la habitación 999 con el pretexto de una disculpa de la familia Clara. Esta avispa que lo enmarcaba era el karma.
Media hora después, el asistente informó. Señorita Clara. Las dos en la habitación privada están ahora. Íntimo. Notifique a los medios. Y asegúrese de que la noticia se difunda ampliamente, preferiblemente, deje que ETH llegue con los reporteros. En las imágenes de vigilancia, la interacción entre Vivian y el señor Derek fue clarísima. Desde la resistencia inicial hasta la sumisión final. Al comenzar el espectáculo, me preparé para observar desde la barrera. Señor Ethan. Oí que tu primer amor te engañó. Como víctima. ¿Tienes algún comentario? Señora Ethan. ¿Seguirás confiando en ella incondicionalmente? Sí. Señor Ethan. Comparta sus sentimientos. Los periodistas lo acosaron. Y Ethan se enfrentó a Sunasen. Esto solo fue posible porque Ethan aún no tenía ningún cimiento en la familia Ethan. En mi vida pasada. Una sola mirada suya silenciaría a todos los medios. ¿Quién se atrevería a hacer esas preguntas? Pero cuanto más duras eran las preguntas. Cuanto más feliz estaba, me escondí entre la multitud. Lo vi por primera vez en un rincón tan apático. La puerta de la sala privada se abrió. Y los medios se quedaron paralizados. La expresión de Ethan finalmente se desmoronó. Vivian se despertó sobresaltada. Estaba más pálida que la muerte al ver a Ethan. Sus ojos se llenaron de desesperación. Ethan, no es lo que piensas. Escucha mi explicación. Su pánico superó la pasión de antes. De repente me señaló. Gritando. Clara me tendió una trampa. Se confabuló con el señor Derek para incriminarme. Parpadeé con inocencia, tras haber cumplido mi promesa. Sonreí levemente. En efecto, estaba hablando de cooperación con el señor Derek. ¿Pero cómo terminó así, señorita Vivian? No sé cómo interpretar esto. Tenía la lengua cargada. Y los periodistas documentaron la escena de inmediato. La historia se volvió tan popular que Ethan se puso furioso. Y ordenó que desalojaran la sala. Vivian me atacó. Me agarró del cuello. Clara. Tú hiciste esto. La observé con calma. Poco a poco grabé la grabación. Ojo por ojo. Deja de fingir inocencia. Cuando se reprodujo la grabación de su conspiración. Vivian se quedó paralizada. Cada palabra de su conspiración contra Ethan y conmigo era ahora una prueba. Esto no es real. Me incriminaste. Ella gritó. Desplomándose. Miré al señor Derek. Ahora serio y tembloroso asintió frenéticamente. Es cierto. Todo cierto. Sabía perfectamente si ofender a la familia Clara o a la simple Vivian. Ethan seguía intentando engañarse. Me burlé con desdén. ¿Es este el tesoro que atesoras? ¿Debería recomendarte un oftalmólogo? Me marché sin mirar atrás. Dejando atrás el caos y a Vivian desgarradora, por favor. Qué divertido, Ethan. Créeme. No es lo que piensas. La evidencia está aquí. ¿Para qué seguir discutiendo? Vivian, ¿por qué? ¿Lo tenías todo por qué hacer esto? Escuché la voz quebrada de Ethan y sentí una oleada de satisfacción. Ethan, la vida entra. Lo hice todo por ti. Solo quería ser aceptado por tu familia y permanecer a tu lado legítimamente. Qué divertido, Ethan. Dame otra oportunidad. No soportaba verte con otras mujeres. Ethan finalmente estalló. Basta. Ahora me das asco. No me quedé para el resto. Al salir del hotel, Ethan me persiguió. Clara. Espera. Necesito hablar contigo. Al oírlo llamarme por mi nombre me dieron ganas de reír. ¿Quién le dio el derecho? Parecía nervioso. Quizá tengamos malentendidos. Comamos y hablemos. Antes de que pudiera negarme fríamente apareció Lucas. Me rodeó los hombros con un brazo y me besó la mejilla. Miró a Ethan con una mirada posesiva. Mi rostro se tornó pálido al instante.
Tío, lo siento por haber ocultado el retraso. Como bastardo de la familia Ethan, ¿cómo te atreves a codiciar a la joven de la familia Clara? Sobrino. Si no puedes aprovechar las oportunidades, no culpes a otros por elegir la flor. Lucas me abrazó fuerte. Me acompañó al coche. Sus celos eran palpables. Antes de que pudiera hablar, Lucas preguntó de repente, ¿odias a Ethan? Claro que sí. Con cada fibra de mi ser. Pero, ¿por qué preguntaba esto ahora? En 3 días. Les mostraré un gran espectáculo. 3 días después. Lucas me llevó a la Junta General de Accionistas de la familia Ethan. Me sorprendió que semejante ocasión me pareciera inapropiada. Nos encontramos con Ethan en la entrada. Sus ojos suplicaban. Clara. Sé que me equivoqué. ¿Volverás? Vivian ha recibido lo que se merece. Por fin me doy cuenta de quién importa más. Lo de ese señora fue absurdo. Le quité la mano de encima. Señor. Ethan. Ya no nos queda nada. No quiero tener nada que ver contigo. ¿Te gusta el poder y la influencia? Espera. Hoy verás que Lucas es un desperdicio. Ni siquiera puede conservar el poder de la familia Ethan, ¿cómo podría protegerte? Justo entonces Lucas regresó. Me jaló para que me sentara. Simplemente miró a Ethan. Su aura era abrumadora. Sobrino. No hables con exageración, podrías morderte la lengua. En la reunión, Ethan inicialmente lideró con una mayoría aplastante. Sonriéndole provocativamente a Lucas. Justo cuando todos creían que el resultado estaba decidido, Lucas reveló con naturalidad pruebas irrefutables del desfalco de Ethan. Favoritismo. Y operaciones ilegales a lo largo de los años. Estos escándalos destruirían su reputación por completo. La abuela de Ethan estalló de furia. Ya basta. El heredero del presidente será Lucas. A partir de hoy, el padre ya no es miembro de la familia Ethan, repudiado permanentemente. Los accionistas que le retiraron el apoyo a Ethan palidecieron. Cambiando rápidamente de bando a Lucas. ¿Así que este era el gran espectáculo que Lucas había mencionado? Después de la reunión. Una diversión, Ethan. Como un perro derrotado. Me bloquearon la puerta. Dejando a un lado la mía hueca. ¿Cuándo conseguiste esta evidencia? Grazno. Lucas mantuvo la calma. Si no quieres que se enteren, no lo hagas. Ese es el último consejo de tu tío. Me rodeó los hombros con el brazo. Me acompañó. Ethan nos gritó desesperadamente, Clara, ven conmigo. En ese momento su fragilidad se superpuso con mi pasado, pero ¿cómo se atrevía este hombre? Que destrozó mi amor. ¿Esperando una segunda oportunidad? Ethan. ¿Te parezco tan barato? ¿Quién te crees que eres? Lucas y yo nos fuimos sin mirar atrás. 11. Un mes después. Lucas y yo celebramos una boda por todo lo alto. Después se convirtió en director ejecutivo. A pesar de su agenda más apretada, insistía en traerme postres y regalos a diario. Sin repetir ni uno solo. Incluso borracho. Se lavó antes de abrazarme. Murmurando. Mi Clara es tan pura, ¿cómo podría ensuciar a mi princesita? Me reiría y le daría un golpecito en la frente. Deja de ser tan superficial. Por muy ocupada que estés. Llegaba a casa a las 10 de la noche. Prefería trabajar hasta tarde en el estudio después de dormirme. Siempre que tenía tiempo libre. Me dedicaba cada minuto. Pensaba que el amor era solo una parte de la vida hasta que Lucas me mostró lo que significaba amar por completo. Una mañana de vacaciones, me desperté y encontré su desayuno casero junto a la cama. Lucas sonrió. Insistía, dirigiéndose, y cumplí mi deseo. Lávate primero. Cuando me aferré a las sábanas. Él me levantó. Nunca tienes que ir a ningún lado si no quieres. Te llevaré en mi vientre. Me malcrió hasta convertirme en una niña. Aún así,
dijo que era afortunado de haberme conocido y casado conmigo. Una vez soñé que Ethan te hacía daño sin remedio. Te pisoteaba. Lloré por ti. Incluso le ofrecí renunciar al poder de la familia Ethan para que te tratara mejor. Congelé este sueño inútil. Sin su sacrificio. ¿Cómo pudo Ethan dominar mi vida pasada? Llevándome a la desesperación. Renunciaste a tanto por mí. ¿Valió la pena?, pregunté entre lágrimas. Como si le hablara al Lucas del pasado. Solo un sueño. Aunque no lo fuera, lo haría voluntariamente por ti. Lo abracé fuerte. Las lágrimas fluían libremente. Tonto. 12 Vivian traicionó a Ethan. Y en venganza la entregó por completo al señor Derek. Derek era un sádico que la torturaba hasta dejarla cubierta de moretones. Cuando se aburría, incluso la intercambiaba con otros miembros de la élite para ganarse su favor. Volví a ver a Vivian en un cóctel al que Lucas tenía que asistir, donde Derek estaba. Ethan, director ejecutivo. Reconsideremos esta colaboración. Tráela aquí para entretener al director ejecutivo Ethan. Derek le ordenó a Vivian que hiciera una estafanía. Lucas retrocedió con disgusto. Negándome fríamente. Tengo esposa. No toco a otras mujeres. Muestre algo de respeto, señor Derek. Vivian casi se encoge en el suelo cuando me vio. Llevaba ropa reveladora. Su piel estaba cubierta de quemaduras y heridas. Temblaba incontrolablemente. Nos encontramos inesperadamente en el baño. Intenté irme, pero ella se arrodilló. Agarrándome los pantalones. Sollozando. Clara. ¿Estás satisfecha? ¿Contenta? Lo lograste. Increíble que todavía me culpara. Clara. Por favor, sálvame. Derek no es humano. No lo soporto más. Me mostró sus cicatrices. Horribles e insoportables. Lucas corrió hacia ella. Protegiéndome y cubriéndome los ojos. Señorita Vivian. Elegiste este camino. Que deje de burlarse de mi mujer. Vámonos. No miré atrás. De camino a casa. El coche frenó bruscamente. Dormitando en los brazos de Lucas. Me desperté sobresaltado. ¿Qué pasó?, pregunté. Confundido. El conductor murmuró. Una moto de reparto se desvió bruscamente y casi atropella a alguien. Por la ventana. La espalda del ciclista me resultaba familiar. Instintivamente salí. Ethan estaba ayudando a levantar la bicicleta caída. Al ver el coche de lujo se quedó paralizado. Se disculpó efusivamente. Lo siento. Lo siento mucho. No fue a propósito. Jefe. Mi pedido se retrasó, por favor, no cause problemas. Ethan. Me sobresalté. Cuando levantó la vista, sus ojos habían perdido su antigua luz y arrogancia. Ahora estaban exhaustos. Sonó su teléfono. Y un chico gruñó. Intentando matarme de hambre. Te reportaré. Renuncia si no puedes mejorar. La persona que llamó colgó antes de poder explicarse. Antes de que pudiera reaccionar, recibió otra llamada de su supervisor. 3 quejas en semanas. ¿Puedes hacer esto o no? Una vez más y te despiden de nuevo. El aire antes menos orgulloso ahora se sentía como la dura realidad. Le toqué un rasguño al coche. Diciendo tranquilamente: Ethan, acuéstate. Ah, lo siento. ¿Sabes cuánto cuesta este coche? Ya sabes el costo de la reparación. Mi asistente te enviará la factura con un 95% de descuento por los viejos tiempos. Paga 50. 0 a tiempo. O nos vemos en el juzgado. Pasé junto a él y me subí al coche. Al mirar atrás, vi a Ethan arrodillado y sollozando por primera vez. Su impotencia reflejaba mi propia bancarrota pasada. Muerte de madre. Hijo robado. Homicidio injusto. Todo quedó profundamente grabado en mi memoria. De repente los postres asaltaron mi obsesión.
Un chirrido de frenos. Me giré y vi a Ethan. Solo ayúdame a subir la moto. Me atropelló un coche a toda velocidad. Salió despedido por los aires. Se estrelló contra un charco de sangre. Había sido el hombre al que más amé. Por quien lo había sacrificado todo, pero Ed personalmente me empujó al abismo. Lucas dio un paso al frente, cubriéndome los ojos para protegerme de la espantosa escena. Lo que él no sabía era que mi corazón hacía tiempo que había encontrado la claridad. Lo que se siembra, se cosecha. El castigo es inevitable. Más tarde. Quedé embarazada, un golpe del destino que curó las heridas de mi vida pasada. El día que nació nuestro hijo. Los chismes nos predicaron sobre Vivian. Tras ser torturada por hombres poderosos, murió sola en una cama de hospital. Olvidado y sin llanto. Ethan sobrevivió al accidente de coche, pero sufrió una lesión en la columna vertebral. Condenado a pasar el resto de su vida en silla de ruedas. Apenas se aferraba a la existencia. Su abuela finalmente lo recuperó. Pero ni siquiera ella pudo hacer nada para restaurar su antigua gloria. Esto, quizás, fue karma. En cuanto a Lucas y a mí, tras haber cumplido mi obsesión, finalmente emprendimos nuestro viaje juntos. Superando todas las tormentas. Estaríamos uno al lado del otro para siempre. Inquebrantables. Esta era la 108ª vez que Caleb me había encogido tanto que mis dedos de los pies podrían haber atravesado el mármol. Cuando el dominante director ejecutivo de 188 centímetros apoyó una mano en la pared. Sus finos labios rozaron el lóbulo de la oreja de la heroína. Y dijo con voz grave: «Mujer. Conseguiste llamar mi atención». Mi mano, que agarraba el trapeador, empezó a temblar sin control. Una repulsión física casi me hizo realizar un espectáculo de fuente individual. Sin embargo, mi cuerpo se inclinó desafiante hacia arriba, dejando a un lado la mía estrellada. Y soltó un grito empalagoso del director ejecutivo: «Caleb es tan guapo». Lyra se sonrojó furiosamente. Caleb esbozó una sonrisa burlona, con 3 partes de frialdad y 4 de burla. Mientras me miraba en el escaparate con el delantal de encaje rosa y todo, de repente me di cuenta de que este mundo es un desastre. El detonante número 139 de la palabra clave: el CEO Caleb es guapísimo. He visto el pin de pared de un CEO dominante. Me acurruqué en el vestuario tomando notas. La punta de mi bolígrafo casi perforaba el papel. Desde que me di cuenta de eso cada vez que Caleb y Lyra representaban sus escenas de cri. Mi cuerpo, en modo autonegativo, tocaba el arco iris. Estaba furioso e intenté usar tapones para los oídos para fingir que me quemaba. Me devoré un pan mexicano picante extra negativo, perdiendo la voz como forma de rebelión. Incluso pensé en colgarme ajo al cuello para acabar con su cursilería. «Alara. El pastel de fresa para la mesa 3». La alegre voz de LYR me llamó desde afuera. Observé las ojeras que me había formado por quedarme despierto organizando datos. Cuando una escena cruzó por mi mente, el director ejecutivo me hacía caer el pastel sin querer mientras lo servía, permitiendo que Lyra le limpiara el traje y provocando su clásico quejido. «Mujer. Tue está jugando con fuego. Juega a tu abuelo», susurré. Agarré el pastel y lo estrellé contra el suelo. Mientras la crema salpicaba, el tiempo se detuvo. Una alarma estridente explotó ante mis ojos. «Warning. Pastel simbólico de amor de apoyo crítico destruido». Activando el protocolo de corrección de rango B, el mundo parpadeó como un televisor viejo. «Alara. El pastel de fresa para la mesa 3». La voz de LYR volvió a sonar. Me quedé mirando atónito, el pastel intacto. El golpe nunca ocurrió y solo el latido en mi sien demostró que fue la alucinación. Subió de inmediato. Lo obligué a ocultar mi sonrisa falsa perfecta. Salí de la cocina. Inmediatamente vi la escena. Empujé la puerta de cristal. La luz del sol iluminaba su silueta. Cada cabello preciso al milímetro, como se describe en Apuesto como un dios. «Bienvenidos a la dulce pastelería». La voz de LYR cambió a un tono hipersensible. Sus mejillas estaban apagadas, menos rosadas.
Como si les hubieran subido la saturación. Llevé el pastel a la mesa 3. El corazón me late fuerte. Tu pastel, me oí decir. Cale se giró bruscamente. Y yo tropecé. El pastel aterrizó perfectamente sobre su traje a medida. Lyra jadeó y corrió hacia ella. Los engranajes de la trama volvieron a su lugar. Mientras ella pronunciaba: Lo siento mucho. Theo Cale. Déjame limpiar esto. Aquí vamos de nuevo. Ayuda. Me cubrí los ojos con agonía. Terik Cale pellizcó la barbilla de Lyr y entonó la clásica frase: mujer. Estás jugando con fuego. Por 40ª vez. Grité desconsoladamente: Dios mío. Theo Cale es increíble. Estaba harta. Frases cliché. Novelas de directores ejecutivos de fábrica sin línea. ¿Acaso este cliché no estaba desfasado? ¿Acaso el autor no había pagado una suscripción para actualizar su vocabulario? Justo ahora. Los dedos de Cale aún sujetaban la barbilla de Lyr. Su mirada, profunda como una telenovela melodramática de primera. Y yo, un PNJ espectador obligado. Escuché mi boca empezar a escupir. Theo Cale es tan dominante. ¿Es esto amor? Lo estoy enviando. Envía a tu abuelo. Quería morderme la lengua. Por otro día de trabajo con bueyes y caballos. En cuanto entré al vestuario, Lyra tenía las mejillas sonrojadas. Acurrucado en el sofá, con los ojos llorosos y una sonrisa tonta que parecía un jabón en mermelada de fresa. Mis pies intentaron retroceder instintivamente. Mi cerebro avisó de una nueva escena. Escapa ahora. Alara. Dime. ¿Qué piensa realmente de mí? Su voz era pegajosa, pero no dulce. Me dolían las muelas. Sálvame. ¿Qué pensó? Solo el módulo de coqueteo automático del programa CEO ejecutándose. Él. Me apresuré a buscar una evasión. Pero se frotó la barbilla sin pensar. Aún puedo sentir el calor de sus dedos. Sus ojos brillaban con una fascinación infantil. Esa mirada de lujuria, desorientada y confusa, me estaba dando un infarto. ¿Está muy alto el aire acondicionado? Conseguí esbozar una sonrisa más fea que un llanto. La temperatura del vestuario debe estar mareándonos. 5, ni hablar. De repente me agarró la muñeca. El calor de sus palmas me abrasaba la piel, al igual que las yemas de sus dedos. Con una especie de callo. Como una corteza de croissant recién horneada. ¿Recién horneada? ¿Acaso eso era escaldante? Retiré la mano bruscamente. Golpeé el talón contra el casillero metálico. Jadeando de dolor. Croissant. ¿Dónde había oído esa analogía antes? Ah, sí, la semana pasada. Cuando la mierda derramó la leche discutiendo con col rizada. Era una tontería. El amor es como un croissant crujiente por fuera. Suave por dentro. Ahora sus ojos rebosaban de burbujas con forma de corazón. Mientras me palpitaban las sienes. Dios. Y esta absurda farsa de Mary Sue. Una palabra más y vomité mi cena de hace 2 noches. 6 sí, cielo, satisface mi ansiedad. Los ojos de Theo Cale estaban rojos por la comisura. Definitivamente te estaba expresando amor en secreto rozándote la piel. Mi voz se volvió empalagosa. Por Dios. ¿Cuándo me convertí en este personaje secundario que analiza las expresiones de Cosmicrominus? Sus ojos también se veían diferentes. Lyra susurró. Inclinándose. Una pizca de azúcar en la nariz. Por supuesto. Triné. Mis dedos de los pies rodaban involuntariamente por el suelo, a juzgar por la frecuencia con la que su manzana atómica se balanceaba. Los niveles de adrenalina de Theo Cale eran 3,2 veces más altos de lo normal, 3,2 veces más altos que mi trasero. ¿Desde cuándo conozco la hormona COS que causa estragos? Las pestañas de Lyr revolotearon sobre sus mejillas sonrojadas. Su ojo con la punta del dedo hizo el encanto del osito de peluche en mi delantal, ¿y por qué no lo dice simplemente?
Porque George bajo criaturas electrónicas, mi chico, empalagoso, de otra vez. Incluso mientras le quitaba el azúcar de la nariz como si fuera pan pulido, harto de comer 24 horas de fermentación fría. Los verdaderos sentimientos necesitan calentarse lentamente dentro de un caparazón duro ahora. ¿Quién usa metáforas de repostería para esto? El autor. ¿Tiene sentido? Los ojos soñadores de LYR se dirigieron al techo antes de finalmente huir. Se cubrió las mejillas con las manos, emitiendo un grito de marmota. Se ven mientras su coleta me rozaba la muñeca. Percibí un olor a mantequilla mezclado con un desmayo. Dulzura empalagosa. Espera, ese aroma. Tiré del ira de vuelta al vestuario, mocosa. ¿Abriste el nuevo extracto de vainilla? Eso cuesta $280 la botella, ¿lo estás rociando como ambientador? Mientras discutíamos y salíamos a tropezones. Los zapatos de cuero de diseñador de KLM crujieron al son de la campana de la tienda. Chicos. ¿Quién lo entiende? El día N de ser un personaje secundario en una novela del CEO. Estaba medio muerto por el rin del CEOC mientras Inés. Ahora mismo. El director ejecutivo tenía la nariz pegada al cuello de LYR. Hacía un silbido como el de la maldita cafetera de la cocina. ¿Hueles bien? Mi cuerpo reaccionó más rápido que mi mente con el estómago revuelto. Sin embargo, con una postura de fanfarronería, la voz de un director ejecutivo es tan suave. ¿Será esta la imagen de un director ejecutivo dominante? No. ¿Es esto siquiera razonable? ¿Por qué el director ejecutivo suena como una cafetera rota? Respóndeme. Autor. Mírame a los ojos. Dime por qué. Comí en la caja. Vi a los protagonistas entre risitas y en silencio sugerir que el director ejecutivo fuera una máquina de café inteligente. Voy a destaparlo en la cocina ahora mismo. De la cocina salió un suave suspiro. ¿Qué fue eso? ¿Una risa ahogada? Me giré y me encontré con el cálido resplandor de un horno. Un tipo con delantal se arrodilló contra la puerta del horno. Sacó una bandeja con un gancho. Su forma de apoyarse en el horno era muchísimo más natural que la meticulosa puesta en escena de Callum S. mientras sujetaba a Cal. Pero, ¿qué tiene de gracioso? Espeté. La irritación se notaba en mi cara. Se quedó congelado a mitad de movimiento negativo. ¿Me ves? ¿Era esta línea más absurda que los diálogos cursis del director ejecutivo? ¿Había pasado el autor al terror? Instintivamente revisé sus pies. Bien, ¿qué luz? Ambos firmemente en el suelo. El cordón del delantal estaba atado con un lazo elegante a la cintura. ¿Entonces le estoy hablando al horno? Tomé un rodillo de la encimera y lo enrollé con fuerza. ¿Más arriba? ¿Dónde debería quitarle la insignia? ¿Y quién te autorizó a usar el horno? El termostato fue reportado roto la semana pasada, Orión. Él la interrumpió. Colocó la bandeja en la rejilla para hornear con un suave tintineo. Se quitó los guantes de cocina. La harina se esparció de sus palmas al suelo. Extendió la mano. Empieza hoy. Pastelero. El agarre de Nina era seco y cálido. La harina se me frotó en la palma. El corazón me dio un vuelco. Cuando extendió el brazo, su manga se deslizó media pulgada hacia arriba, revelando pulsos tenues bajo su piel extrañamente sincronizados con mi ritmo cardíaco acelerado. Espera. Como personaje secundario veterano en los clichés románticos de directores ejecutivos, ¿cómo podría enamorarme de un nuevo pastelero sin motivo alguno? ¡Ay, no! ¿Será posible? ¿Se habrá acordado el autor de darle una línea amorosa al personaje secundario? Me di cuenta. Era mi chico. Mi hermana te respalda de ahora en adelante. Le di una palmada fuerte en el hombro a Torian, intentando parecer una hermana mayor confiable. Orión se sobresaltó. Luego sonrió. Arrugó los ojos. Sí, también es mimoso. Alara menos G respondió. Su voz estaba llena de diversión. Su tono ascendente me hacía arder los oídos.
Solo entonces noté sus pestañas proyectando pequeñas sombras en la cálida luz amarilla de la cocina. Su nariz recta. La sutil curva ascendente de sus labios y su aspecto bastante atractivo. De acuerdo. Ponte a trabajar. Lo animé fingiendo calma. Mi voz se suavizó involuntariamente. Me di la vuelta y caminé rápidamente hacia el mostrador. La lluvia azotaba el techo del coche mientras me acurrucaba en el asiento del copiloto. Orión miraba con una mano. Subía la temperatura al máximo con la otra. ¿Frío? Me miró. Su voz se volvió más grave entre la lluvia. No, no. Mentí. Reprimiendo un estornudo. Al instante siguiente su chaqueta, aún caliente por su cuerpo, cayó sobre mi cabeza. Un tenue aroma a almizcle me envolvió. Apreté el collar instintivamente. Al menos tienes algo de sentido común, bromeé. La voz se apagó por la tela. Se rió entre dientes. Los limpiaparabrisas dibujaban dos arcos a través del aguacero. Al dar una vuelta brusca, me tambaleé hacia él. Me estabilizó justo antes de que chocara con su brazo. ¿Te lanzas a por mí? Arqueó una ceja. Conduce. Me incorporé. Me sonrojé. Fingí organizar los pasteles en la nevera. A las 11 la lluvia arreció. Orión hizo la señal de giro y se detuvo. ¿Qué pasa? Se desabrochó el cinturón. Metí la mano en el asiento trasero para coger una bolsa de papel y comer algo. Dentro había 2 croissants calientes y una taza humeante de té negro. Lo miré fijamente. ¿Cuándo preparaste esto? Antes de irnos. Se encogió de hombros. Me dio el té. Te vi apresurarte a preparar pasteles para el almuerzo. Supongo que te saltaste la comida. El vapor se colaba por las ventanas, ahogando la lluvia. Bebí despacio. Orión. Leí tu currículum. Tracé el borde de la taza. Graduado de una prestigiosa escuela parisina. ¿Por qué venir a trabajar a nuestra pequeña pastelería? El silencio se prolongó. Los limpiaparabrisas hacían un tic-tac rítmico. Sus dedos tamborileaban en el volante si yo decía, es porque alguien importante para mí está aquí. Se giró. Me miró fijamente. ¿Te lo puedes creer? Mi corazón latía con fuerza. Más fuerte que la tormenta de afuera. ¿Así se siente la sobrecarga cardíaca? Así que Orión es mío. ¿Vino aquí específicamente por mí? ¿Podemos ir directamente al juzgado a registrar nuestro matrimonio? Me aclaré la garganta. Fingiendo calma. Dedos retorciendo el borde del cinturón de seguridad. 12 lluvias amainando. Orión se asomó a la ventana para comprobarlo. Le eché un vistazo y me encontré con su mirada ardiente en el retrovisor. Vámonos. Dijo. Romain se está abrochando el cinturón de seguridad. Después de entregar los pasteles. Te llevará a un buen sitio para comer. Ah, el mío también. Bueno, tartamudeé. Mejillas encendidas. De repente se inclinó. Y me quedé paralizada. Su aroma me envolvió por completo. Los cinturones de seguridad estaban demasiado apretados. Sus dedos rozaron mi clavícula. Desenroscando la correa. Si no, podría doler. Sí. Esto es lo que necesitas, Lyra. Me callarás la próxima vez que estés con Callum. Estoy marcando hoy en mi calendario. Aniversario anual. ¿Qué tiene de gracioso? Orión me encontró sonriendo frente a la tarjeta o después de entregar los pasteles. La lluvia había parado. El atardecer iluminaba su silueta entre las nubes que se abrían. Nada. Me levanté de golpe. Solo recordé algo gracioso. Dios. Obviamente sonriendo. Ahora tengo mi propio y dulce romance. Se me va a acalambrar la cara de tanto sonreír. Y está tan bueno. ¿Quién puede con esto? 13 ese cabrón de Callum. Cuando pelea con Lyra, se desquita con nosotros. Mañana pedirá uno. 0 tés de la tarde para empleados. Para las 11:30.
¿Qué va a hacer con ellos? ¿Comérselos para el almuerzo? Me tienta mucho echarle jugo de limón caducado en el café. F por las 30. Abrí la puerta de la panadería de una patada. Dejando a un lado la mina borrosa, las luces parpadearon y revelaron que Orión ya estaba allí. Me agaché detrás del refrigerador, observando sus largos dedos dejando marcas sutiles en la masa. Amasaba con delicadeza. Pero era imposible apartar la mirada. 14 LRA-GH-G. Dijo de repente. Su voz áspera por el filo de la mañana. Llevas un rato mirando fijamente. W- quien te mira fijamente. Y solo para asegurarme de no aflojar. Tomé un tamiz de harina y se lo tiré. Un polvo fino le cubrió las pestañas y el pelo. Se sobresaltó. Luego rió por lo bajo. Me salpicó la nariz con agua de las yemas de los dedos. ¿Estás en problemas? Entrecerré los ojos. Agarré una bolsa de harina para repostería. Orión reaccionó al instante. Me sujetó la muñeca y me atrajo hacia su pecho. La bolsa de harina cayó al suelo con un silbido. Estalló en una nube blanca. ¿Por qué tienes el corazón acelerado? Su aliento me hizo cosquillas en la oreja. ¿Será porque estoy demasiado cerca? Giré la cabeza. Intenté retroceder. Pero me presionó contra el mostrador. Su dedo rozó mi mejilla ardiente LRS. Sigue tan linda como siempre. Pero una Lara sin G. Si quieres mirarme la próxima vez, recuerda que prefiero que me mires abiertamente. La batidora cobró vida con un zumbido. Llenó el aire con el aroma a mantequilla y azúcar. Me giré para coger una bandeja. Volcando un cartón de leche. Orión rió entre dientes. Sacó un pañuelo para limpiarlo. ¿Desayunamos juntos después? Escuché mi propia mezcla con el zumbido de la batidora. La nota al pie más auténtica de esta trama hasta la fecha. 15. Miré la caja bento con forma de corazón y las manos de LYR. Recordando de repente la irrazonable exigencia de Kalem, el té de la tarde debe llegar a las 11:30. Mamá. Así que este cabrón sí planeaba comérselos para el almuerzo. Lira se retorció la falda. Las pestañas aún están húmedas. Lo siento. Una Lara menos G. No sabía que Kalem la soltaría. No es tu culpa. Sonreí. Le dio un codazo en la mejilla. Luego se giró para agarrar el pan recién horneado de Orión. Justo entonces. La cortina de la cocina se levantó. Orión apareció con una bandeja de panecillos calientes. Los ojos de LYR lo iluminaron. ¿Qué haces aquí? Orión arqueó una ceja. Golpeaba perezosamente el borde de la caja del pastel con las yemas de los dedos. La familia pasó por momentos difíciles. Tenía que empezar a trabajar. Me quedé paralizado. ¿Se conocen? Claro. Lira saltó como un gorrión alegre. Acurrucada junto a Orión. 16 años. Orión y yo crecimos juntos. Cuando el negocio de su padre despegó y se mudaron, me dio una bolsa de sus almendras acarameladas caseras. Mirando hacia atrás. Estaban tan duros que podían romper nueces. Sus ojos se arrugaron hasta convertirse en medialunas. Fue mi primer intento. Cociné poco el azúcar. Se carbonizó. Orión rió suavemente. Entonces los Orión se convirtieron en leyendas de la industria. Y él era Ebrionis-Envy como heredero. ¿Quién lo diría ahora? Lira se tapó la boca con la mano. Lo siento. Orión. No debería haber mencionado eso. Le guiñó un ojo. Le dio un golpecito en la frente. Estoy en bancarrota. Así que estoy aquí para ayudar. Sin decir palabra, le di un mordisco a mi tarta de arándanos. El jugo dulce y sin aroma a dardo estalló en mi lengua. Pero no sentí ningún sabor. Familia Orión. ¿Heredero? Me giré lentamente para mirarlo. Era amigo de la infancia de la heroína. El segundo hombre lideró Dust y para Umar un verdadero engaño.
17 Orión. Lyra cortó una pequeña panadería como esta. Con tus habilidades, ¿podrías? Lyra inclinó la cabeza. Ojos brillantes. Imágenes destellaron en mi mente porque alguien importante para mí estaba aquí. Así fue. Cielo. No tienes corazón. Entonces, ¿qué soy? Solo mala suerte. Mordí la tarta, apretando la manga pastelera con la otra mano hasta que se escurra. Al otro lado del mostrador, Orión estaba cortando los tallos de las fresas. Lyra parloteó, ¿es por las deudas de tu padre que te escondes de alguien? Sonrió. La mitad tenía razón. ¿Cuál mitad? Levantó la vista. Su mirada se posó en mí por encima del mostrador. Sin esconderse, mirando. Para alguien importante. La manga pastelera explotó en mis manos. La crema se derramó sobre mis dedos. Pegajoso y exasperante. Las palabras de 18 Orión resonaban en mi cabeza. Estaba junto a Lyra. Un poco de luz se filtraba por la ventana como un filtro suave de enfoque negativo de una película romántica. Golpeé la batidora de mano en un recipiente de acero inoxidable. Lyra dio un respingo. Alara -G. Me miró nerviosa. ¿Estás bien? Forcé una sonrisa. Voy a buscar harina al almacén. Al girarme oí a Orión murmurar algo. Y Lyra soltó una carcajada. Apreté los puños. En el almacén, le di una patada fuerte a un saco de harina. Cálmate, Alara. Eres una persona poco consciente de ti misma. No dejes que un hombre te arranque así. La puerta se abrió con un crujido. Orión se apoyó en el marco, sosteniendo un batido de fresa. Para ti. Lo tomé, mirando fijamente el fondo de la taza. De repente me picó la nariz. ¿No se supone que deberías estar con tu amor de la infancia? ¿Qué haces aquí? Espeté. Se acercó. Su voz se redujo a un susurro. Alara. ¿Estás celoso? No es asunto mío. Levanté la vista bruscamente. Choqué con su mirada profunda, tan clara que pude ver mi propio reflejo en sus pupilas. Deja de delirar. Lancé las palabras por encima del hombro. Me dirigí furioso hacia la puerta. 19 LRA-G en una comunal de citas. LYR con las mejillas sonrojadas. Oh. Genial, dije. Pero mis ojos se posaron en Orión, en la cocina. Dándole forma a la masa. Pobrecito. Suspiré para mis adentros. Apenas apareció en escena antes de ser reemplazado por Calum. Ni siquiera tenía el aura de un segundo protagonista masculino. Como es habitual en las novelas. Esto sería cuando el protagonista secundario se queda toda la noche bajo la lluvia abajo. O renuncia al amor para siempre. Perdido en sus pensamientos. Caminé hacia él. Miré hacia la ventana de la cocina. Tenía los ojos abiertos y Calum tenía a Lyra inmovilizada contra un estante con el clásico estilo dominante de un director ejecutivo. Casi podía oír la siguiente línea: mujer. No puedes escapar. Qué extraño. Me transporté allí con fuerza. Antes. No importaba dónde estuviera, ni siquiera en un baño, el autor me arrastraba a la escena como un bombo diligente para sus líneas de pared. Pero ahora estaba a salvo en la cocina. Incluso podía echar un vistazo a los antebrazos de Orión, tensos mientras amasaba. Algo no cuadra. Un desastre. Hacía siglos que no era utilería de fondo desde que llegó Orión. Me giré bruscamente para mirarlo. Estaba concentrado en glasear un pastel. Sus largos dedos giraban hábilmente una espátula. Sintiendo mi mirada, levantó la vista. ¿Qué pasa? Alara -G. 20 Orión. Me incliné, Malene Dan. Bajé la voz. ¿No crees? Las cosas han estado raras últimamente. Arqueó una ceja. Raro. Como les hice un gesto a Calem y LYR mientras Dauma abría la ventana. Al no verse obligado a unirme a ellos, Orión me limpió la nariz con un dedo cubierto de crema.
¿De qué hablas? El frío roce me sobresaltó. Observé su expresión tranquila. Espera. ¿No debería estar desconsolado? ¿Ahogando sus penas? ¿O enfermándose bajo la lluvia? Lyra y Calem. Empecé. Esperando cualquier reacción. Qué raro que Orión estuviera molesto. Justo. Abrazándose. ¿No te importa? 21 Orión rió, no con la sonrisa trágica de un segundo protagonista. ¿Qué reacción debería tener? Se inclinó. Manos sin flores cubiertas de polvo apoyadas en el mostrador a ambos lados. Atrapándome en el pequeño espacio. Así. Su aliento me hacía cosquillas en la oreja. Me da escalofríos. Ayuda. Sultán Telsek y Ledvi se alejan tristemente. ¿Por qué está siendo dominante? Las luces de la cocina parpadearon. La voz de Alara sin GLYR llamó desde atrás. Calem quiere salir a cenar para celebrar. Me giré y vi el brazo de Calem alrededor de la cintura de LYR. Girando su cola de caballo. Y Orión, el supuesto saco desconsolado, me guiñó un ojo. ¿Qué está pasando? ¿Perdió su papel para sufrir en silencio? El restaurante de Calem 22 estaba en el último piso. Ventanales de piso a techo enmarcaban el resplandor neón de la ciudad. Lyra picó un camarón en su plato. Calem de repente arrastró su plato hacia él. Pelando los camarones con soltura. Como si lo hubiera hecho 1000 veces. Los camarones pelados formaban un montón ordenado. Calem. Eres tan dulce. Lyra levantó la vista. Pestañas que proyectaban delicadas sombras en la luz. La mano de Calem se detuvo. Sus orejas se tornaron rosadas. La última vez te vi luchando con las cáscaras de camarones. Lyra frunció el ceño. Pero no recuerdo haber comido camarones contigo. Noté que el cuchillo de Dorian se congelaba a media velocidad sobre su filete. Calem frunció el ceño. Anoche en la marisquería. Incluso te cortaste el dedo con una pinza de langosta. Su voz se fue apagando a medida que la confusión de LYR crecía. Apreté mi servilleta. Lyra había trabajado hasta tarde con nosotros anoche. Recuerdo el pastel de fresa de Dorian. La mermelada derramándose en mi cuello. Uf. Y todavía con la misma camisa. ¡Qué rico! Quizás lo olvidé. Lyra se frotó la sien. El mundo de Orión, 23, como una copa de vino. Voz despreocupada. ¿Alguna vez has sentido que este mundo es como una novela? Su mirada se movió sutilmente entre Lyra y yo. Me quedé sin aliento. ¿Estaba insinuando algo? ¿También había despertado? Lyra parpadeó. Ah, se burló Calem. Orión todavía es un niño. Tonterías. 24 fuegos artificiales explotaron fuera de la ventana. Una luz deslumbrante inundó el cristal del techo, desde el suelo hasta el techo. El perfil de Orión se recortaba nítidamente contra el resplandor parpadeante al sentarse como una copa de vino. Por ejemplo, extendió la mano para limpiarme el ketchup de la comisura del labio. Su pulgar limpió la mancha con un roce fugaz. Algunas cosas debían olvidarse o recordarse vívidamente. La mirada de LYR se fijó en la cicatriz en forma de media luna en la muñeca izquierda de Calem. Esa cicatriz. Debería estar en la muñeca derecha. Se giró hacia mí. Con los ojos abiertos de par en par, incrédulo. ¿La mermelada de fresa en tu camisa? Estuve contigo anoche. No fui a la marisquería. Calem se levantó de golpe. Su silla raspó el suelo con un chirrido insoportable. Basta. Siseó entre dientes. Pero su voz se quebró al ver el rostro pálido de LYR. Orión se secó la boca con una servilleta con calma antes de presionar mi mano temblorosa. Cuando los recuerdos empiezan a desalinearse. Dijo. Ahí es cuando Marionedi nota las cuerdas. 25. El último fuego artificial estalló en la noche. Iluminando la repentina dilatación de las pupilas de Calem.
Su expresión se contorsionó de dolor mientras se coagulaba el cabello. Me duele la cabeza. Las luces de toda la sala empezaron a parpadear. Y mis sienes palpitaban al unísono. Fragmentos de recuerdos me inundaron a los 20. Pedaleando en bicicleta por una intersección en un sofocante día de verano. Orión número. David estaba imprimiendo en la calle. Me apartó de un empujón del camino de un camión que venía en dirección contraria. La sangre le goteaba de los labios mientras me sonreía. En mi 25 cumpleaños. El horno de la panadería explotó. Orión me envolvió en una toalla mojada antes de desplomarse en la salida de incendios. El día de nuestra boda, rumbo a Feldlandsheim. Un accidente de coche. Nuestra luna de miel en un yate. Volcando en una colisión. Orión me empujó a una balsa salvavidas y sobrevivió. Él te encontrará. Innumerables reencarnaciones me invadieron la mente. Caí de rodillas. Ahora lo recuerdo todo. Ahuequé la mejilla de Orión con una mano temblorosa. Esta vez. Me encontraste de nuevo. Sus pupilas brillaban con todas las galaxias que había olvidado. Me tomó la cara entre las manos, enjugándome las lágrimas que no sabía que había derramado. ¿Lo recuerdas todo? 26. Me llamo Alara. Crecí en el mismo orfanato que Lira. Fuimos compañeros de clase desde la primaria hasta la preparatoria. Hasta que el traslado de mi padre nos obligó a mudarnos del complejo. Conocí a Orión en ese entonces. Todavía era David cuando yo estaba en primer año de preparatoria. Era un delincuente total. Usaba la posición de su padre como miembro de la junta escolar para faltar a clases y despeinarse constantemente la coleta que se pasaba siglos haciendo. Era mucho más alto que yo. Y no pude resistirme. De frustración. Fui a una peluquería y me corté el pelo largo. Pero el corte era horrible. Lloré durante horas. Lira y Kalem pasaron siglos consolándome. Kalem también era un joven amo. Bajo y torpe. Tiende a tartamudear cuando está nervioso. Sus compañeros se reían de él a sus espaldas. Pero Lira nunca lo hacía, siempre intervenía para protegerlo como una gallina protege a sus polluelos. 27. Al día siguiente me presenté en la escuela con mi perro desparejo, sin el corte de pelo corto. Cuando David me vio en el pasillo, la pelota de baloncesto que estaba haciendo girar cayó al suelo. Corrió hacia mí en 3 largas zancadas. Instintivamente intenté esquivarlo. Pero me rozó suavemente las puntas deshilachadas del pelo. Era horrible. Murmuró. Sin arrugarse. Pero tenía los ojos rojos. Cuando mis compañeros se burlaron de mi corte de pelo, volví a llorar. Después de la escuela. David golpeó a todos los chicos que dejaron de reírse de mí. Cuando Kalem tartamudeó la noticia, Lira, en plena clase de tutoría, resopló. Bien merecidos por criticar el cabello de Alara. 28. Al día siguiente una caja rosa pálido apareció en mi escritorio. Lira. Más emocionada que yo. La abrió de golpe. ¡Guau! Una horquilla de fresa. Me quedé mirando el delicado accesorio que llevaba dentro. La luz del sol se reflejaba en la ventana, proyectando pequeños arcoíris. Debajo había una nota garabateada con una letra un poco mejor. El pelo cortado sin nudos de David. Mira se quedó boquiabierta. Pero ayer te llamó Kiwi. Cerré la caja de golpe. Me arden las orejas. ¿A quién le importa su estúpido regalo? Pero esa tarde, durante la clase de educación física, me encontré con la horquilla puesta. Al pasar por la cancha de baloncesto. Una pelota rodó hasta mis pies. Hola, Alara. David gritó desde la línea de 3 puntos menos. El sudor le corría por la mandíbula. ¿Me lo das? Pateé el balón más lejos. Consíguelo tú mismo. Se quedó mirando 2 segundos antes de estallar en carcajadas. Su sonrisa brillaba a la luz del sol. 29 en segundo año. Mi pelo me había crecido hasta la barbilla. Préstame tus apuntes. David decía.
Golpeaba los papeles arrugados de matemáticas contra mi escritorio. Miré los brillantes 38 rojos que se extendían por su examen. ¿Ni siquiera sabes usar el trigonómetro? Le señalé un problema básico. Se despatarró en su escritorio, observándome. Sí. Pero preferiría oírte explicarlo. Lyra, falsamente negativa, se atragantó desde la última fila. Mientras Calem se enfurecía e intentaba taparse la boca, le di un golpe en el brazo con el bolígrafo. Pero me atrapó la muñeca. Profesora Elara. Sonrió con suficiencia. Su pulgar rozó la palma de mi mano. De hecho, aprobé el último examen gracias a tu tutoría. ¿Aprobar es algo digno de presumir? Lo fulminé con la mirada. Pero mis ojos se posaron en la venda que aún tenía en la mano. El que se aplicó después de que se raspó al saltar una valla para comprarme té con leche. Lyra le dio una patada a su silla. Calem obtuvo 98 puntos. El chico mencionado se puso rojo de la frente a la nuca. Lyra, con L- me ayudó a estudiar los puntos clave de K-. David se inclinó. ¿Entonces la profesora Elara también me dará puntos clave? 30 después de los exámenes finales de otoño del último año. Lyra acorraló a Calem en el laboratorio de química. Quédate quieto. Sus orejas eran tan rojas como el sol poniente. Calem. Escucha con atención. Calem S. La nuez de Adán se balanceaba nerviosamente. Lyra. Casi me río desde mi escondite fuera de la ventana. Pasó 3 horas memorizando su confesión de anoche. Solo para olvidar cada palabra. Estaba tan enojado contigo. ¿Por qué le sonreíste a esa chica durante el torneo de debate? Calem se quedó paralizado. Pero entonces me di cuenta. Lyra lo agarró del cuello de repente. Lo jaló hasta ponerlo a su altura. En lugar de estar enojada, su voz se redujo a un susurro. Debería decírtelo. La puerta del laboratorio se abrió de golpe. Y tropecé con un cofre. David. ¿Quién de apareció de la nada? Estaba ahogando una risa. SHHH. Me tapó los ojos. No apto para menores. Pero metió los dedos. Vi a Lyra ponerse de puntillas. Y el libro de Calem S. caer al suelo. Más tarde. Calem nos dijo que Lyra nunca terminó su confesión cuando llegó a Me gustas. La tartamuda de repente habló con claridad, me gustaste primero. Desde el momento en que empezaste a estar a mi lado. Le sostuvo la cara. Su voz era suave y firme. Mientras la sombra de Magnolia se extendía por el suelo como la más pura despedida del primer amor. 31 durante el examen final de prueba antes del ingreso a la universidad. David me arrastró hasta la azotea mientras memorizaba vocabulario. El viento de verano le levantó el dobladillo de la camisa blanca. Exponiendo un rayo de sol sin piel besada. Alara. Dijo. Su voz era más grave de lo habitual. Si llego al top 100 esta vez. El timbre del colegio le interrumpió las palabras. Gimió. Se pasó la mano por el pelo, pareciendo otra vez el niño que me cortó las coletas. Lo prometo. Dije suavemente. Él me miró fijamente. Aturdido. ¿Sabes lo que iba a decir? El viento me alborotó el pelo mientras me ponía de puntillas. Le susurraba al oído. Sí. A mí también me gustas. 30 hasta que todo el restaurante empezó a pixelarse. Al despegarse se revelaron flujos de código debajo. Orión me aplastó contra su pecho. Escucha. Su voz cargada de cansancio y ternura a lo largo de las vidas. Cada día que reiniciaba, ella me olvidaba. Empezamos el ciclo de nuevo. Me aferré a su collar mientras el mundo giraba a nuestro alrededor. Pero esta vez es diferente. Sonrió contra mi frente. Esta vez somos 4. Reinicio detenido. Unión de conciencias detectada. Generando una nueva narrativa. La luz se estabilizó. Calem levantó lentamente una mano para cepillar el alambre mientras Termina le rozaba la mejilla. Todo era falso.
Lyra levantó la vista. Su voz era áspera. Nuestras reuniones. Peleas. Sentimientos. ¿Todos el guión de alguien más? Incluso mis errores estaban programados. Su voz tembló. ¿Importaba siquiera mi tristeza? ¿O eran solo lágrimas improvisadas? Khalim palideció. Pero cuando ella se giró para irse, la agarró por la muñeca. Tenía los nudillos blancos de desesperación. No te vayas. Mi corazón late de verdad. Apretó su mano contra su pecho. Escucha. Este corazón es real. Bajo su palma. Su pulso retumbaba como un tambor de guerra. 33 Las luces del restaurante volvieron a parpadear. Y los Waldeck se transformaron en densos bloques de texto. Orión se puso de pie de un salto. El sistema está reparando la trama a la fuerza. Le agarré la mano mientras la sien de Khalim empezaba a supurar pequeñas gotas de sangre. No sangre. Pero un código digital brillante. Lyra jadeó. Extendió la mano para limpiarlo. Pero Orión gritó, no lo toques. Es un bloqueo de memoria. Khalim se dobló. Más partículas de luz se filtraban entre sus dedos. Lyra. Creo que olvido algo importante. Lyra le abrazó la cara mientras las lágrimas le caían. La ventana, que iba del suelo al techo, se hizo añicos. Pero los fragmentos de vidrio quedaron suspendidos en el aire a temperaturas bajo cero. El mapa de Eachford mostraba una escena diferente. Su primer encuentro en la azotea de un instituto. Discusiones en casa. Abrazos bajo la lluvia. Todas las escenas eliminadas de la historia original. Cuando la punta del dedo de Lyra atravesó el código brillante en la sien de Khalim. Los hilos digitales se enroscaron en sus dedos como luciérnagas. Para su horror, su brazo empezó a pixelarse, revelando un código fluido bajo su piel. Los dedos de Tirtaífer Orión danzaron por el aire, reorganizando los fragmentos flotantes en un mosaico de historias. De repente lo entendí. Estabas esperando este momento. Respiré. Para que los cuatro despertáramos juntos. Se giró para mirarme. Sus ojos albergan la luz estelar de incontables reencarnaciones, esperando un final donde ninguno de los dos pueda sobrevivir. La reconstrucción narrativa de Sismaler para adolescentes falló. Cuenta del autor suspendida. El mundo ha entrado en modo libre. Se ha generado una nueva línea de tiempo. Que disfrutes de la lectura. La última línea de texto se desvaneció lentamente en el aire. El punto de luz en la sien de Khalim desapareció. Lo reemplazó una leve cicatriz. Afuera de la ventana, la verdadera luz de las estrellas se filtraba. Ya no era el cielo nocturno simulado. Un tenue resplandor de código aún persistía en las yemas de los dedos de Orión mientras me miraba. Una sonrisa de alivio curvó sus labios. Es mi turno de seguir la trama. Al segundo siguiente. Delante de todos. Se inclinó y me besó. Sin diálogos forzados. Sin alertas del sistema. Sin autor, salvo el destino controlado, solo su cálido aliento. Y la libertad de mi latido. Cuando la luz de las estrellas ficticias se desvanece. La luna real apenas está saliendo.